Julián Herrera era el tipo de hombre que parecía haber sido esculpido directamente del mármol del éxito. A sus 38 años, CEO de una de las mayores constructoras de la Ciudad de México, tenía fama de implacable en los negocios y discreto en su vida personal. Quien lo veía cerrando contratos millonarios con trajes a medida jamás habría imaginado que había empezado vendiendo herramientas en la calle con su padre a los 14 años. La agenda era tan controlada como su sonrisa, y hasta las pausas para respirar parecían programadas por su asistente. Ese sábado solo salió de casa porque Daniela, su prometida, insistió en que era importante aparecer juntos en la inauguración de un hotel de lujo en Santa Fe. Aún así, Julián no sabía explicar por qué le pidió al chofer que se detuviera en un café cualquiera en el camino, como si un presentimiento lo sacara de su rutina. Fue entonces cuando la vio, Valeria Cruz. No había manera de confundirse. El mismo cabello castaño en ondas rebeldes, los mismos ojos que sonreían antes que los labios. Pero ella no estaba sola. A su lado, 3 niños saltaban y se empujaban como cachorros de lobo, mientras ella intentaba convencerlos de esperar el auto de aplicación. Julián se quedó inmóvil. No fue el reencuentro lo que lo paralizó. Fueron los niños, Diego, Mateo y Tiago. Aún no sabía sus nombres, pero supo inmediatamente que conocían algo que él había perdido hace años. Sus rasgos, gestos y expresiones eran pequeñas réplicas de sí mismo. La sangre de Julián se congeló, luego hirvió. Por primera vez sintió miedo, no del escándalo ni de la prensa, sino de enfrentar el pasado en carne, hueso y 3 versiones de sí mismo. Una gota de café resbaló por la manga del traje, pero ni siquiera se dio cuenta hasta que su cuerpo reaccionó instintivamente tratando de ocultar la vulnerabilidad. Valeria, por otro lado, permanecía ajena a su presencia, concentrada en dominar la pequeña tormenta que eran los niños. «Si te quedas 2 minutos más quieto, prometo que cuando lleguemos a casa hago panqueques con chocolate», decía ella. El chico cruzó los brazos, desafiante, y los otros 2 rieron, cómplices de alguna broma que Julián no escuchó. Aquella escena tan simple cayó sobre él como un golpe emocional. Allí, ante sus ojos, estaba lo que no sabía que necesitaba, y que él mismo había renunciado años atrás. Por un instante consideró irse, fingir que no había visto nada, empujar el momento al fondo de la memoria. Pero algo lo detuvo. Tal vez la mirada de uno de los niños, frunciendo el ceño como si reconociera una sombra olvidada. Tal vez la postura de Valeria, firme aunque cansada, como quien carga el mundo sobre los hombros, pero aún logra sonreír. 2 pasos vacilantes lo acercaron a ellos, interrumpidos por la alerta del altavoz del reloj. «Señor Herrera, la señorita Daniela está preguntando dónde está». Un balde de agua fría. Por un lado, la vida perfecta planeada. Por el otro, 3 pequeños agujeros en la armadura que cuidadosamente había construido. Valeria finalmente vio el coche e hizo señas a los niños para que se organizaran. Pero ninguno obedeció. El de camiseta azul corrió para abrir la puerta y casi fue golpeado por el retrovisor. Ella lo agarró con reflejos rápidos, susurrando: «Gael, ¿quieres que tenga un infarto antes de los 40?» Un beso estalló en su frente, arrancando risas involuntarias de todos, y Julián sintió el nombre resonar en su mente como una sirena. Gael. Un nombre que había considerado años atrás, antes de decidir que no tendría hijos. La culpa se elevó como incendio hasta su garganta. Entonces Valeria lo vio. Su mirada se encontró con la de él como un imán silencioso, y el mundo pareció detenerse. Sorpresa, enojo y algo que podía ser tristeza se mezclaban en su ceño ligeramente fruncido. Él abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió.
Ella respiró hondo, se dio la vuelta y ayudó a sus hijos a entrar en el coche. Simplemente así. Él era solo un rostro conocido, no el hombre que ella amó, y que tal vez había destruido su vida. El coche ya había doblado la esquina cuando Julián se dio cuenta de que todavía sostenía el café, ahora frío. Un niño en bicicleta casi lo rozó, murmurando, «Perdón, señor», y él ni se dio cuenta. Todo giraba en torno a una sola frase. Ellos eran suyos. 3 niños con su cara, una mujer que había dejado 6 años atrás. Era un figurante de su propio pasado, observando como un extraño. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. La pérdida de control lo aterraba más que cualquier quiebra. Sin pensarlo, le pidió al chofer que lo siguiera. «Discretamente», dijo, como si aún pudiera mantener la dignidad en la persecución emocional. El conductor solo levantó una ceja. El coche avanzó despacio, manteniendo una distancia segura. Julián observaba el vehículo delante como quien vigila un cometa a punto de desaparecer. Cuando el Uber se detuvo frente a un edificio sencillo, pero cuidado, con plantas en las ventanas y bicicletas apoyadas, se dio cuenta de que la realidad finalmente había alcanzado su pasado. Valeria bajó primero, cargando 2 mochilas rosas. Los niños saltaban como si el suelo fuera lava. Ella miró a su alrededor, desconfiada, sintiendo que algo los observaba. Julián estacionó a pocos metros, cada latido del corazón recordándole negociaciones tensas que jamás lo habían preparado para esto. Cada detalle llamaba su atención: la reja de hierro, las plantas moviéndose, el olor a pan fresco. Imaginaba a Valeria dentro del apartamento, coordinando el almuerzo o las tareas, y eso dolía. No era solo culpa, era nostalgia, pérdida y el deseo de reparar lo que se había roto. Julián respiró hondo y salió del coche, el cuerpo rígido como si estuviera listo para una negociación de alto riesgo, aunque lo que le esperaba era emocional y totalmente imprevisible. Cada paso hacia la entrada del edificio parecía amplificar el ruido de su propia conciencia, recordándole lo que había perdido o abandonado. La puerta del edificio se abrió y una vecina saludó distraídamente, mientras los niños corrían hacia el ascensor, riendo y disputando quién llegaría primero. Valeria percibió su presencia antes de darse la vuelta por completo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Julián se detuvo, tratando de medir el impacto del reencuentro sin invadir su espacio. Sabía que cualquier movimiento en falso podría romper el delicado equilibrio que ella había construido con tanto esfuerzo. Su corazón latía acelerado, una mezcla de enojo y alerta. Él era el pasado materializado frente a sus ojos, y cada recuerdo compartido ahora parecía chocar con el presente. El sonido del ascensor resonó, interrumpiendo la tensión. Los niños subieron empujándose, carcajeando. Valeria suspiró aliviada y comenzó a subir las escaleras del edificio, sosteniendo las mochilas como si fueran escudos contra los recuerdos que insistían en acecharla. Julián la siguió en silencio, cada peldaño una decisión: avanzar o retroceder. Sabía que no había vuelta atrás. La verdad no podía ser ignorada. En el pasillo del 3er piso, Valeria se detuvo frente a la puerta, verificando la llave que giraba en la cerradura. Julián se acercó y el aire entre ellos se cargó con años de silencio. «Valeria», comenzó, pero su voz falló, resonando como una súplica contenida. Ella levantó la mirada, ojos llenos de preguntas no formuladas, y por un instante el tiempo pareció suspendido. Ella dio un paso adelante, bloqueando su camino. «¿Necesitas algo?». La pregunta sonó neutra, pero cargaba la tensión de años de abandono. Julián dudó, sintiendo que cada palabra podía destruir o reconstruir el delicado equilibrio de sus vidas. Respiró hondo,
intentando encontrar coraje para algo que hacía mucho había dejado de practicar. Ser vulnerable. Sí, necesito explicar, dijo finalmente. Su voz era firme, pero había una fragilidad que no podía ocultar. Valeria levantó una ceja, escéptica. ¿Explicar qué? Que desapareciste sin decir nada. Que los niños son... Él tragó saliva, incapaz de completar la frase. 3 pequeños rostros vinieron a su mente, y la culpa amenazó con sofocarlo. El silencio se instaló, cargado de tensión. Los niños, atentos, sentían la energía de la escena, percibiendo que algo importante estaba ocurriendo. Diego dio un paso adelante, vacilante, y preguntó, ¿Tú eres mi papá? Julián sintió que el corazón le latía con fuerza. Se agachó mirando a los ojos de cada uno de ellos. Sí, estoy aquí ahora, y quiero estar siempre que me lo permitan, dijo con sinceridad. Finalmente, logró pronunciar las palabras que habían perseguido su conciencia. Son míos, mis hijos. El choque cruzó el rostro de Valeria como un rayo. Sus ojos se agrandaron, la mano tembló al apoyar la mochila y el silencio se transformó en una tensión casi insoportable. Julián esperó, sabiendo que nada podía apresurar su reacción. Valeria se giró lentamente, mirándolo de arriba a abajo, como intentando medir la sinceridad en la expresión de un hombre que años atrás había elegido otro camino. ¿Tú sabes lo que esto significa? Después de todos estos años. La ira y la incredulidad se mezclaban en su voz, haciendo que cada palabra fuera una cuchilla. Julián asintió, sintiendo el peso de cada decisión que lo había separado de esa escena. Dio un paso más cerca, evitando parecer amenazante, pero necesitando la proximidad. Lo sé, y no espero perdón inmediato. Solo quiero estar aquí ahora, si me lo permites. La sinceridad era evidente, pero la tensión seguía flotando en el aire como una nube cargada. Valeria respiró hondo, intentando organizar los pensamientos que se atropellaban en su mente. Los niños regresaron del ascensor, y el mundo real volvió a entrar. Pero ahora Julián sabía que no podía seguir ignorando el pasado. Los niños entraron al apartamento, esparciendo risas y energía por el espacio. Diego corrió hacia la estantería de juguetes, Mateo observaba con cautela y Tiago sostenía la mano de Valeria, como si el mundo entero estuviera suspendido en ese instante. Julián permaneció quieto, absorbiendo cada detalle, sintiendo que cada movimiento de ellos llevaba ecos de sí mismo. Comprendió que no bastaban las palabras, necesitaba ganar confianza, paso a paso. Valeria respiró hondo, manteniendo la compostura mientras guiaba a los niños lejos del caos. No podía permitir que la presencia de Julián desestabilizara el equilibrio que había tardado años en construir. Sin embargo, había algo diferente en él ahora. Una vulnerabilidad sincera que no podía ser ignorada. Sabía que eso cambiaría todo, pero todavía no podía medir hasta qué punto. Julián dio un paso vacilante, acercándose a los niños con cuidado, intentando transmitir seguridad sin invadir su espacio. «Hola, Diego, Mateo, Tiago, soy Julián», dijo, con la voz temblorosa pero firme. Los niños se detuvieron, observándolo con atención. Diego, el más atrevido, inclinó la cabeza como si intentara reconocer algo familiar, mientras Mateo se encogía un poco, cauteloso, y Tiago permanecía en silencio, absorbiendo cada gesto del extraño que ahora decía ser su padre. Valeria observaba la escena con el corazón apretado. Por un lado, sentía miedo de permitir que el pasado regresara con fuerza total. Por otro, la honestidad de él y la manera en que miraba a los niños tocaba algo profundo dentro de ella. La tensión flotaba en el aire, pero había una sensación de posibilidad, una esperanza silenciosa de reconstrucción. Julián se agachó lentamente para quedar a la altura de los niños.
intentando mostrar que no representaba una amenaza. Diego extendió la mano, vacilante. Julián la tomó con firmeza, transmitiendo confianza. Mateo aún se escondía detrás de Valeria, frunciendo el ceño, y Tiago observaba atentamente, tratando de entender si podía confiar en aquel hombre que decía ser su padre. Cada toque, cada mirada, era un puente que debía construirse con cuidado. Valeria respiró hondo y finalmente habló con voz firme. «Ellos son mis hijos, y tú lo sabes». Julián tragó saliva, sintiendo cada palabra como un golpe de realidad. La culpa que había cargado durante años subió a su garganta y amenazó con sofocarlo. Miró a los niños, a Valeria, y dijo: «Yo lo sé, Valeria, y estoy listo para asumir esto, si tú lo permites». El silencio llenó el espacio, pesado y cargado de expectativas. Los niños continuaban observando, cada uno a su manera. Diego tocó la mano de Julián, sintiendo algo familiar. Mateo todavía dudaba, buscando aprobación en su madre. Tiago simplemente permanecía quieto, estudiando cada movimiento del hombre que parecía tan extraño y al mismo tiempo familiar. Julián sintió el peso de años de ausencia y comprendió que necesitaba estar presente, sin prisa, sin exigir amor inmediato. Valeria respiró hondo, luchando contra el impulso de alejar a Julián. Cada paso de él era una amenaza, pero también una promesa. Sabía que cualquier decisión podría impactar profundamente a los niños, pero veía sinceridad en su mirada, algo que no podía ignorar. El pasado estaba allí, pero había espacio para la reconstrucción. Julián comprendió que debía actuar, no solo hablar. «Quiero estar presente en sus vidas, todos los días, y lo haré de verdad, cueste lo que cueste», dijo, con voz firme, cargada de emoción. Diego miró a Valeria, luego de nuevo a él, evaluando la sinceridad en la expresión de Julián. Mateo y Tiago continuaban observando, absorbiendo cada palabra, cada gesto. La confianza aún no estaba conquistada, pero la semilla había sido plantada. Los niños comenzaron a moverse cautelosos, poniendo a prueba la presencia de Julián. Diego sostenía firmemente su mano. Mateo se mantenía a distancia pero curioso, y Tiago dio un paso tímido hacia adelante. Valeria respiró hondo, sintiendo que la decisión de permitir ese encuentro podía ser arriesgada, pero también traía la promesa de algo nuevo. Daniela permanecía en silencio, consciente de que no podía controlar el desenlace de la escena con imposiciones. Julián se agachó para ponerse a la altura de los niños, intentando transmitir seguridad. «Sé que fallé antes, pero quiero ser parte de sus vidas. Quiero aprender, jugar y reír juntos», dijo con sinceridad. Los niños intercambiaron miradas entre ellos, dudando, pero percibieron algo genuino en su presencia. Diego fue el primero en hablar tímidamente. «Entonces, ¿te vas a quedar?». Julián asintió, sintiendo el corazón apretarse con una mezcla de alivio y miedo. Por primera vez, sintió que comenzaba a reconstruir lo que había perdido, aunque el camino aún fuera largo y difícil. Valeria observaba cada movimiento, dividida entre la esperanza y la cautela. La sinceridad de Julián era evidente, pero sabía que confiar de nuevo sería un proceso. Aún así, sentir esa cercanía con los niños y ver su apertura hacia él le trajo una sensación de alivio que no podía ignorar. Los niños comenzaron a interactuar con Julián poco a poco. Diego sostenía su mano con más firmeza. Mateo se acercaba con cautela, probando límites. Y Tiago, más introspectivo, observaba atentamente, tratando de comprender esa nueva realidad. Julián sintió que la conexión crecía a cada instante, aprendiendo que reconstruir la confianza requería paciencia y presencia constante. Valeria respiró hondo y finalmente se relajó un poco. «Sé que no será fácil, ni para ellos ni para ti», dijo con voz más suave. «Pero si quieres estar aquí,
Tendrás que ganarte el espacio de cada uno de ellos. Nada se dará por sentado. Julián asintió, decidido. Por primera vez en años, negociaba algo que importaba más que contratos: amor, confianza y perdón. Mientras Julián intentaba acercarse, Daniela apareció nuevamente, sorprendida e indignada. Se detuvo en el marco de la puerta, contemplando la escena, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La tensión aumentó, pero Valeria se posicionó entre los hombres y los niños, firme y serena, lista para proteger a la familia que había construido. Daniela dio unos pasos hacia adelante, con expresión de enojo. Entonces, esto es todo. 3 niños que nunca mencionaste, Julián. La voz cortaba el aire. Julián permaneció firme. No estoy aquí para borrar el pasado. Estoy aquí para asumir responsabilidades, dijo, consciente de que cada palabra podía cambiar la situación. Valeria se mantuvo alerta, evaluando cada gesto. El silencio se extendió, pesado y cargado de recuerdos no resueltos. Valeria cruzó los brazos, y Julián comprendió que no cedería fácilmente. Cada respiración, cada gesto, parecía calcular el riesgo emocional que él corría. Necesitaba ser meticuloso, como en los negocios, pero ahora la moneda era su corazón. Valeria sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que permitir ese acercamiento era arriesgado, pero también era la única forma de reconstruir el vínculo entre los niños y Julián. Cada gesto de él era evaluado, cada palabra cuidadosamente absorbida, y la tensión comenzó a ceder espacio a una tímida esperanza. El ambiente en el apartamento empezó a cambiar. Poco a poco surgían risas. Los niños se acercaban más, explorando la presencia del padre que no conocían. Julián participaba activamente, ayudando a montar juguetes e interactuando con cuidado. Valeria observaba emocionada, percibiendo que a pesar de los desafíos e incertidumbres, esta era la primera oportunidad real de reconstrucción y conexión. Julián se sentó en el suelo con los niños, ayudándolos a dibujar y colorear. Comenzaron a surgir risas tímidas, y hasta Mateo, que antes se había mantenido distante, empezó a involucrarse, encajando las piezas con cuidado. Cada gesto sencillo fortalecía el vínculo que hasta entonces había estado ausente. Valeria se sentó a su lado, observando cada detalle. Sintió que la familia que había construido, aunque sola, ahora podía abrirse a una nueva posibilidad. La tensión todavía existía, pero la esperanza empezaba a florecer de manera tímida, aunque concreta. Daniela, aún presente, se dio cuenta de que su control absoluto no tenía efecto sobre la conexión emergente entre Julián y los niños. Retrocedió discretamente, aceptando que ese acercamiento no podía ser interrumpido por imposiciones o resentimientos. Mientras los niños continuaban interactuando con Julián, él comprendió que cada momento contaba. No bastaban las palabras, necesitaba estar presente, consistente, atento a los sentimientos de cada uno. Y, por primera vez, sintió que estaba listo para asumir esa responsabilidad sin escapatorias. Al final del día, Julián ayudó a acostar a los niños. Contó historias, organizó mochilas y creó pequeñas rutinas, fortaleciendo la confianza que empezaba a surgir. Valeria observaba, emocionada, reconociendo que él realmente estaba dispuesto a formar parte de sus vidas. Sentados juntos en la sala silenciosa, después de que los niños se durmieran, Julián tomó la mano de Valeria. «Gracias por permitirme intentarlo. Sé que no será fácil, pero prometo que no los voy a abandonar, ni a ellos ni a nosotros», dijo con sinceridad y firmeza. Valeria apretó su mano, sintiendo que su determinación era genuina. El futuro todavía era incierto, pero la promesa de reconstrucción se hacía tangible. Julián comprendió que, a pesar del pasado perdido, había tiempo para crear recuerdos reales,
llenos de amor y risas. Cada pequeño gesto reforzaba la esperanza de que el vínculo con sus hijos pudiera ser sólido y duradero. Valeria finalmente se relajó por completo, sintiendo que la confianza, aunque aún frágil, estaba en construcción. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero la presencia sincera de Julián le daba seguridad para creer en un futuro compartido. La tarde se transformó en noche, pero el apartamento sencillo estaba ahora lleno de vida y calor humano. Risas, historias y pequeños momentos de conexión reemplazaban la tensión inicial, convirtiendo lo que parecía imposible en algo tangible y real. Julián miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Por primera vez en muchos años, estaba exactamente donde debía estar, junto a sus hijos, con Valeria a su lado, listo para reconstruir una familia que había dejado atrás. El pasado todavía existía, pero ahora había espacio para un futuro lleno de presencia, amor y esperanza.